Buenas tardes, mi nombre es Ismael Eduardo Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial de la materia de circuitos eléctricos y este es mi proyecto para el laboratorio del tercer parcial. En esta ocasión nos toca analizar el circuito trifásico de la conexión estrella-delta, también conocido como Y-triángulo o YD. Bien, ahora, nosotros caracterizamos la conexión Y-delta, pues hay una simple conexión que separa nuestras dos cargas, tanto la de arriba como la de abajo, con la que está. O bien podemos hacerlo de otra manera que ya veremos mucho más adelante con las conexiones de la fuente, la conexión delta. Bien, para empezar tenemos los siguientes datos. Un voltaje de línea de 220 volts con 20 grados de desfase. Tenemos que nuestra impedancia en la R1 es igual en la R2 y asimismo en la R3 con un valor de 30 ohms, mientras que la impedancia de nuestros inductores, tanto en 1 como en el inductor 2 como en el inductor 3, es de 15 J ohms. Bien, una vez que tenemos esto conocido, lo primero que vamos a proceder a hacer es calcular nuestra impedancia en la parte de Y, puesto que nosotros la vamos a configurar como una conexión YY. Por lo tanto, tenemos que nuestra impedancia en delta será igual a 30 más J 15 ohms. Ahora, para convertir esa impedancia en delta solamente se tiene que dividir entre 3, lo cual nos daría 10,5. Pero en este caso vamos a seguir con la misma impedancia para ver qué es lo que sucede. Bien, tenemos que nuestro voltaje de línea AB será igual al voltaje de fase por la raíz, la raíz de 3 con un desfase de 30 grados. Para el voltaje BC será lo mismo que el voltaje de línea A, salvo que con un desfase de menos 120 grados, mientras que para el voltaje CA será un voltaje de más 120 grados. Por lo tanto, nos entregan voltaje de fase de 220 grados, 20 menos 120, y para un voltaje de línea C de 220, 20 más 120. Por lo tanto, tenemos que serán para el voltaje de línea B 220 volts, 140 grados, y para el voltaje C vamos a tener 220 volts más 140 grados. Ahora, vamos a convertir nuestra impedancia a una forma exponencial, como ya se vio en los números complejos, donde lo único que tenemos que hacer es sacar un teorema de Pitágoras de nuestros valores y sacarle la tangente inversa a esos mismos valores, lo cual nos entrega una impedancia de 33.54 amperios ohms con un ángulo de 26.565. Ahora, para determinar la intensidad en las corrientes vamos a tener que a los voltajes los vamos a dividir entre la impedancia. Tenemos entonces que la fase de las corrientes van a ser las que vamos a determinar primeramente con una intensidad en línea. ¿Y eso cómo lo vamos a determinar? Pues sencillamente con una ley de Ohm, que es la que podemos observar en este caso. Tenemos el 381,50 grados, que es nuestro voltaje de línea, entre nuestra impedancia calculada, lo cual nos da un total de 11.36 amperios con un ángulo de 23.435. Como ya vimos previamente, para determinar las otras fases simplemente hay que restarle a este ángulo menos 120 grados para en el caso del B, y para en el caso del C a este mismo ángulo se le suman los 120 grados, entregándonos un resultado de 11.36 ángulo menos 96.56 y 11.36 ángulo 143.435 amperios. Ahora bien, para convertirlo a delta nuevamente lo que se hace es hacer el cambio donde nuestra intensidad de fase va a multiplicar a la intensidad a la raíz de 3 con un ángulo de desfase de menos 30 grados. Por lo tanto, multiplicamos 11.36 ángulo 23.43 por la raíz de 3 ángulo menos 30 grados. Como ya sabemos, esta es una forma exponencial, por lo tanto se multiplican las magnitudes, los ángulos se suman. Por lo tanto, tenemos que el resultado será 19.676 con un ángulo de menos 6.57 amperios.
Teniendo esto, ya lo único que tenemos que hacer es restarle menos 120 a la intensidad B y sumarle 120 a la intensidad A. Y proseguimos, por lo tanto, a la simulación. Bien, como mencioné anteriormente, tenemos lo que es nuestra conexión delta y tenemos lo que es nuestra conexión Y. En este caso se puede realizar en Proteus este circuito debido a que podemos todavía realizar la conexión Y de las fuentes. Podemos observar las gráficas de lo que son el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C, correspondientes a cómo se comportan con la intensidad en la línea 1, la intensidad de la línea 2 y la intensidad de la línea 3. Como podemos ver, en este cuadro de acá tenemos nuestros voltajes, los cuales efectivamente están desplazados 120 grados uno respecto del otro, y como es visto en la corriente a simple vista, tenemos que de igual manera están desplazadas los 120 grados. Entonces proseguimos a hacer la simulación, pausamos y ahora vamos a acercar para observar qué fue lo que hice. Ahora sí, tenemos, como recordamos al inicio del video, que nuestras fuentes de voltaje son 220 volts, y acá, como mencioné anteriormente, se debe a que hay pérdidas debido a que los inductores se comportan como también baterías, dependiendo a cómo las tengamos conectadas y dependiendo en cómo se forman. Por lo tanto, tenemos un desfase de 1 volt, lo cual no es mucho, y comprobamos que de voltaje de línea tenemos 383, de la línea A a la línea B, y de la línea B a la línea C tenemos 381. Nuevamente son 2 volts, lo cual no es de mucha importancia. Por lo tanto, proseguimos a las resistencias en cuanto a sus voltajes. Primeramente tenemos que saber que para cada uno se le va a administrar a 19.7 amperios o 19.5 amperios en tal caso de la fase, por lo que para las resistencias nos entregan un voltaje de 342 volts, mientras que para las inductancias o los inductores tenemos un voltaje de 172 volts. Ahora proseguimos a revisar los cálculos. Para el circuito 2 tenemos nuestro valor de 381 volts, que fue lo que vimos en el voltaje de fase. Tenemos los 220 volts, que fue lo que vimos en el voltaje inicial de las fuentes. Tenemos nuestra carga, que son 33.54, las cuales calculamos. Por lo tanto, tenemos 11 amperios de la intensidad de fase y 19.67 en la de línea. Lo demás tenemos que para su potencia total son 22.499 o 2.5K watts. Para su potencia aparente tenemos menos 2.4K, mientras que para su potencia reactiva tenemos 683 watts, con un factor phi de menos 0.29, un factor de potencia de 0.95, y en este caso no tenemos la impedancia de línea, por lo tanto no tenemos ninguna intensidad. Y entonces proseguimos a revisar nuestros cálculos. Para el circuito 2 tenemos que nuestra impedancia son 30 en la resistencia, 15 en el inductor, que por ambas pasa una intensidad de 11.36 amperios, y tenemos entonces que para nuestro voltaje son los 340 volts para la resistencia, y para nuestro inductor tenemos 170 volts, lo cual, como vimos anteriormente, tenemos los 172 para una inductancia y 342 para una resistencia, 2 volts de desfase, lo cual no causa problema, pues como ya dije, los inductores se comportan como una batería dependiendo de la conexión, pero 2 volts a final de cuentas no es mucha pérdida ni es mucha ganancia en una conexión delta estrella. Gracias.